Bendito y alabado sea nuestro Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Bendito hermano y bendita hermana, y a nuestro Señor Jesucristo, que nos está permitiendo en este día, miércoles de septiembre del 2024, un bendito día más, de su bendita riqueza, de su bendito amor, de su bendita paciencia, de su bendita misericordia para los que hemos tenido un corazón temeroso, contrito, un corazón con hambre, con sed de justicia. Bienaventurados, porque esta bendita palabra es un sustento cotidiano para permanecer firmes, no nada más el oírlo, sino el practicarlo. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas que nos ha dejado Dios a los que creemos y que en estos últimos tiempos ya proféticamente de apostasía nos mantenga vivos, nos mantenga con la verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiéndole ya rogado, habiéndole ya suplicado en el nombre de Cristo Jesús, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita no hablar nada que no esté inspirado y que no sea la doctrina de Dios y de Cristo Jesús. Para ello, yo sé que no es pedirle nada más, no. Yo sé que primeramente hay que venir delante de Dios guardando el pacto del ministerio. El pacto que tengo estando en la cruz, estando velando. Bendito hermano. Y todo es para la gloria de Dios. Porque si nosotros podemos mantenernos como ministros o como discípulos haciendo conforme a Dios, no es por obras, es por su bendita gloria. Yo he pedido por todos mis hermanos en Cristo Jesús, por todos los suscriptores, los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, por los que Dios tenga predestinados para escuchar su bendita palabra por este medio. Yo he orado para que les resplandezca la luz de este bendito evangelio y podamos tener la cabeza, la inteligencia para comportarnos conforme al camino que nos indica Dios. Yo he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios lo permita. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 45 del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 16. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 16. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, nos quedamos que le trajeron a Cristo Jesús, o más bien llegó el Padre, que tenía un hijo lunático, que se echaba al fuego y al agua, que Dios me permitió hacer un poquito de profundidad en cada enseñanza y en cada versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sabiendo que Cristo Jesús, o Dios, nos ha dejado esta bendita palabra con ejemplos terrenales, para que viniera lo verdadero, que todo el Antiguo Testamento y parte de cuando Cristo Jesús estuvo, mientras no fue a la cruz, murió y resucitó y vino lo espiritual, todos los ejemplos eran una sombra únicamente de lo que iba a venir, una sombra nada más de lo que iba a venir. Así, bendito hermano y bendita hermana, también hoy, físicamente, como ya le he dicho yo, también se pueden expulsar demonios. Estamos viendo el fruto que trae un espíritu inmundo dentro de un ser humano. Ya le dije, primeramente el no tener la cabeza de Cristo, el no tener esta sabiduría, no lo digo yo, la bendita palabra también nos enseña
que antes éramos como animales, como perros, como puercos. Y no es que Dios nos humille, como le he dicho, o nos esté con su palabra sobajando, sino que todo lo que utiliza Dios son términos para poder comprender los animales también. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, un animal no tiene entendimiento, pero nosotros, como dice en Corintio, tenemos la cabeza de Cristo. Entonces, ¿cómo estaba yo antes? Pues lunático, en el fuego, de aquí abajo, del dragón, consumido, en cenizas, en el mundo, en ignorancia, muerto, separado de Dios. Bueno, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y voy a explicar esto antes de continuar. Bendito hermano y bendita hermana, con el versículo 17. ¿Por qué sus discípulos no pudieron sanar y qué sanar? También, porque aquí habla de la palabra sanar. Recuerde que toda la bendita palabra es de Dios, está inspirada por Dios. Nunca ningún varón habló por voluntad propia. Cada palabra tiene simbolismo. La palabra sanar es de que yo estoy enfermo, y sanar es quedar libre de esa enfermedad. Satanás y los demonios vinieron a traer una enfermedad. Recordemos que Cristo Jesús se le llama el doctor, que vino por enfermos. Recuerda que ya vimos cuando estaba sentado a la mesa con pecadores que vinieron y lo juzgaron, que él dijo: yo no he venido por justos, sino he venido por pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de doctor, pero los enfermos tienen necesidad de doctor. Entonces, de igual manera, un demonio no nada más me quita la sabiduría de Dios y me lleva al mundo. Un demonio me trae codicia, avaricia, odio, afán, o sea, una carga amarga en el mundo. Y Cristo Jesús, cuando nos quita esa oposición, ese poder que está aquí en el planeta Tierra, a los que creemos, nos ha sanado, porque un verdadero cristiano ya no es codicioso, avaricioso, envidioso, ya no le importa el dinero, la fama, el poder, el mundo. Y toda esa mesa que trajo el adversario y que Dios permitió por un castigo para los que no creyeran, y también por haber entrado el pecado al mundo por un hombre, y que Dios lo permitió en su momento. Pero en su misericordia mandó a su Hijo para sanarnos. Ahora, ¿quién es el que sana realmente? ¿Quién es el que tiene poder de resucitar? ¿Quién es el que tiene poder de convertirnos en nuevas criaturas, de expulsar demonios? Es Dios. Jesús tenía el poder de Dios. Nosotros, los que creemos, tenemos también el poder de Dios. Aquí no se les llama todavía apóstoles. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Es alguien que todavía no alcanza la profesión. Es alguien que todavía no alcanza el tamaño espiritual para que pueda hacer una obra. Y aparte también, como lo vamos a ver, hay géneros de poderosos demonios. Hay géneros. Como ya le dije, así como en el cielo, la primera creación de Dios fueron los ángeles, y que 4 géneros o 4 ministerios hay allá arriba: arcángel, querubín, serafín y ángel. Así también, cuando este ser se trajo a los tercera parte de los ángeles, conocidos hoy como demonios, hay principados, hay huéspedes de maldad, hay gobernantes de las tinieblas. Así está escrito, así está en Efesios, así nos los enseña. 4 géneros. De hecho, si usted se da cuenta, pues todos los seres humanos, bíblicamente, no lo digo yo, que no son cristianos, están endemoniados todos, sin que falte ninguno, todos. Pero hay diversidad de maldad en los seres humanos. Hay unos
como los presidentes de Rusia, de la élite, que pues son unos desgraciados, ¿no? Pero no ellos, sino el poder que habita dentro de ellos, y que estén matando gente, niños con hambre, que estén metiendo pandemias, que estén tocando el ecosistema natural ya con una tecnología que Dios les permitió para traer todas estas catástrofes que estamos viendo, de terremotos, de inundaciones. Todo lo que está proféticamente se necesita para ver niños morir, se necesita para ver gente aullar, gente desesperada, gente angustiada, gente con cáncer, gente muriendo y sus familiares. Se necesita ser desalmado. O sea, se necesita tener un grado de maldad muy grande. Y hay otros que no son tan malos, pero que operan en los seres humanos, que los tienen separados de Dios, que los tienen en otra obra, esclavizados en Egipto, etcétera, bendito hermano. Entonces, aquí vamos a aprender también de los géneros, pero estamos aprendiendo la obra de Satanás y de los demonios. Y recuerde, Dios así lo diseñó, así lo permitió. Este ser que antes de pecar estaba con Dios, fue arrojado aquí en el planeta Tierra con un propósito. El propósito es para probarnos, para tener temor, para saber que si peco, se me sale el Espíritu Santo y me entrega a Dios a la maldición. Y mi Señor va a ser Satanás. De igual manera, vino Cristo Jesús a rescatarnos a todos los que estábamos con pecado de ignorancia. Bueno, entonces fíjese bien, los discípulos no pudieron expulsar el demonio, porque expulsar un demonio es quedar sano de la envidia, de la avaricia, de ese poder que nos jala, de ese poder que nos tiene en ignorancia, de ese poder que nos echa en el fuego. Y el expulsarlo, quedamos sanos. Ahora, sus discípulos estaban aprendiendo. Ya vimos un versículo bíblico, una enseñanza aquí en San Mateo. A los que van dando un seguimiento lo va a recordar, donde Cristo Jesús los mandó de 2 en 2 y de regreso daban testimonio de que podían expulsar demonios. Y que Dios les había dado autoridad sobre los demonios como discípulos. Pero no podemos también enfrentarnos a cualquier demonio como aprendices. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces estos ya no fueron discípulos. Entonces les vino la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, donde nos dice que como lenguas de fuego vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron. Ahí se hacen apóstoles. Ahí empieza la obra. Ahí tienen la llenura. También recuerde, porque vamos a ver la expulsión de un demonio y que los discípulos no pudieron. También recuerde alguna ocasión que Pablo expulsaba cualquier demonio, que los demonios conocían perfectamente bien a Pablo, que había quien quería expulsar demonios y los mismos demonios le decían: a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Así también sabemos que un espíritu de pitonisa, adivinador, cuando llegaba Pablo a una ciudad, le decían: estos son hijos del Altísimo, estos son hijos del Altísimo. Hasta que se fastidió Pablo y expulsó a ese espíritu de pitonisa, adivinador, porque era una adivina la que utilizaba. Y así como le digo, hay varios géneros de demonios. Hay también demonios que se dedican a leer mano, que se dedican a los signos zodiacales, que se dedican a adivinar. Esos son demonios dentro de los seres humanos, pero ahorita no me voy a meter en ese tema. Eso está en el libro de los Hechos. Bueno, entonces, por eso no lo pudieron expulsar. Los discípulos podían expulsar cierto género de demonios, pero como lo vamos a ver, no. Fíjese bien. Ahora, dice el padre de familia, desesperado: traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron expulsar, no pudieron sanar. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traérmelos. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque este versículo también está muy mal comprendido, porque no habla a sus discípulos. Para empezar, sus discípulos no fueron una generación incrédula, porque sus discípulos, en el momento que dejaron redes, en el momento que dejaron mesas de impuesto, en el momento que lo dejaron todo, creyeron. En el momento que siguieron a Cristo Jesús hombro con hombro, creyeron. Y la generación, porque hay dos generaciones, dos genealogías. La generación de Cristo, el pueblo de Cristo, el que sale del mundo, es una generación que cree. La generación que se le trae el evangelio y no quiere salir del mundo, es una generación, un pueblo del adversario. Pero aquí está hablando de los demonios. ¿Incrédula? Sí. Los demonios, allá arriba empezó el pecado, allá arriba empezó el pecado por este querubín que era lucero de la mañana, y incrédulos es que ellos sabían perfectamente bien, junto con todos los ángeles que este querubín se trajo, sabían perfectamente bien que si transgredían la ley de Dios, Dios los iba a arrojar de su presencia por la eternidad. Y fueron incrédulos, como hoy también. Hoy también. Hay exhermanos y exhermanas que alguna ocasión estuvieron aquí y se les dijo que tuvieran temor, se les dijo que el pecado pagaba un salero, se les dijo que el practicar el pecado era del diablo, se les dijo que había pecado que ya no era perdonado, que era practicar. ¿Y qué cree que dijeron? No, Dios es amor, yo no concibo un Dios así, Él ya me perdonó, yo ya tengo vida eterna. Sí, ya no están aquí. ¿Y qué pasó? Fueron incrédulos, no creyeron, así como Adán y Eva. Fueron incrédulos, no creyeron que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era morir y expulsarlos del Edén. Fueron incrédulos, tentaron a Dios y se dieron cuenta de la verdad ya muy tarde. Así que está hablando de los demonios, hermano. Está hablando de todos estos seres que fueron arrojados aquí en el planeta Tierra y que todo lo que Dios separa, el Hijo aborrece. Por eso dice, oh generación incrédula y perversa. Fíjense en perversa. La palabra perverso es una palabra para identificar a una persona, el fruto de alguna persona cruel, que mata, que asesina, que viola, que mata, que hacen cachitos, que desmiembra miembro por miembro, que hace gritar y sufrir. Como le digo, usted cheque la élite, usted cheque el gobierno mundial, a los que tienen vista, porque los que no se van a burlar. Usted vea todo lo que están metiendo, todo lo que están destruyendo al ser humano. Se necesita ser perverso para eso, perverso. Ahora, generación perversa. Aquí dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Porque en todo momento Cristo Jesús fue rodeado por todos los de Basán, fue perseguido, fue agobiado por este poder mediante los seres humanos. Y así dice la bendita palabra, que Cristo Jesús se despojó para venir en forma humana, se hizo menor que los ángeles, con la presencia de su Padre, a pelear, a una batalla, a sacar demonios. Entonces, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráemelos acá. Y bueno, el Padre así lo constituyó. Los demonios siguen. ¿Sabe hasta cuándo los va a dejar de soportar Cristo? ¿Hasta que venga? Entonces Satanás y todos los demonios van a ser destruidos, alejados por la eternidad en el lago que arde con
con azufre y fuego, por la eternidad. Van a ser despedazados por Cristo Jesús. Pero por lo pronto se necesita, como Dios lo constituyó, este mal para probarnos, para los que no creen, y así está escrito. Entonces, tráenmelo acá. ¿Pero a quién? ¿A quién sana Cristo? A los que creen. Porque el Padre se acercó a Cristo y dijo, sánamelo por favor, sánamelo porque tiene un demonio. Y de igual manera, hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, todos los que han buscado a Cristo y los que buscan a Cristo, jamás ha rechazado a nadie. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Reprendiendo Jesús al demonio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el único que puede sacar demonios es Dios y Cristo Jesús. Nada más. Nadie más puede sacar demonios, ni reprender a un demonio. Y usted me va a decir, usted acaba de decir que Pablo, hermano, reprendía demonios. No, no era Pablo. Era lo que tenía dentro Pablo. Por eso Pablo temía. Por eso Pablo no pecaba. Por eso Pablo sabía perfectamente bien que si pecaba, se le salía el poder y que el mismo Pablo quedaba cautivo bajo este poder. El mismo Pablo. Por eso la bendita palabra nos enseña el temor, el guardar el depósito. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, no podemos nosotros hacer una obra, un ministerio, sin el Espíritu Santo de Dios. Porque no nos estamos enfrentando a carne y a sangre, como dice en Efesios capítulo 6, sino nos estamos enfrentando a principados, a huéspedes de maldad, a gobernantes de las tinieblas, al diablo. Por eso, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso, es muy importante que nadie puede vencer a Satanás, sino solamente Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. ¿Quién me separará? ¿Quién? Nadie. Ahí está, bendito hermano. Así que el llegar a tener la estatura del varón perfecto, de haber terminado un crecimiento, un discipulado, es tener ese poder delegado por Dios. Disculpe el ruidero, hermano y hermana, pero estos son, aquí en México, aquí nada más, están locos estos señores. Tocan y como si no se oyera. Hasta despiertan luego a la gente, a mi hija que está dormida, que está enfermita. Pero bueno, disculpe usted, yo le pido una disculpa, no es intención mía. Yo estoy en la esquina de una avenida y otra avenida en una primera planta. Y ahorita por los calorones que está haciendo, tengo las ventanas abiertas. Soy un ruidero. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, solamente el único que puede expulsar demonios, el único que puede reprender demonios, es alguien que ha alcanzado la estatura del varón perfecto y que tiene la llenura del Espíritu Santo. Ahora, lo reprendió, sin más ni más, ¿verdad? Así de rápido. Y salió del muchacho. Y quedó sano desde aquella hora. Y también es muy importante meditar en esto, porque cuando Cristo Jesús, por su misericordia, expulsa los demonios que nosotros traíamos, ya sea por medio del bautizo, por medio del Evangelio, por medio de pedírselo, bendito hermano y bendita hermana, quedamos sanos, porque todo el fruto de la envidia, de la lascivia, de la codicia, de la avaricia, del odio, del rencor, de sentirme Dios, de buscar poder, ese fruto lo trae el diablo. Ahí está Gálatas 5:22, léalo por favor. Viene el fruto de la carne, que es cuando el mal está en mí, y viene el fruto del Espíritu Santo. Y ahí también nosotros podemos darnos cuenta de qué cristiano
verdaderamente está libertado? ¿De qué cristiano no tiene un demonio? ¿Y de qué cristiano tiene un demonio? Todo cristiano que tiene demonio no lo deja salir del mundo, no lo deja entregar su vida a Dios, no lo deja consagrar su vida, lo tiene atado, no ha sido libertado por incrédulo o por pecador. Pero un cristiano que está en la cruz, que está con Cristo, que está sano, que no tiene avaricia, ni codicia, ni envidia, que no le importan las cosas del mundo, ha sido libertado, ha sido sanado. Bueno, dice, viendo en el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ya no les dijo incrédulos ni perversos, fíjense bien lo que les dijo, pongan atención. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ya también vimos, bendito hermano y bendita hermana, un versículo bíblico de la poca fe, cuando Cristo Jesús caminó en el agua. Cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo también camine, y cuando Pedro se empezó a hundir y pidió socorro, le dijo, ¿por qué no pude? Le dijo, hombre de poca fe. Y le digo que eso no es pecado, porque le voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana, bien. Y le voy a profundizar esto. ¿Por qué no les contó como pecado? Miren, la fe es tener la certeza de las promesas que no se ven y de lo que se espera. Porque toda la bendita palabra son promesas que no vemos, que primeramente Dios nos pide y luego nos da. Empecemos con lo primero. El Evangelio. Yo no conocía nada de las promesas y de los mandamientos de Dios. Nada. Vino por primera vez Dios a mi vida con un evangelio que desconocía por medio de un siervo, y en el primer mensaje que me dio fue que era un pecador, que no era hijo de Dios, que el pecado había entrado al mundo por un hombre por el pecado de la muerte, que iba a haber un juicio, que iba a haber vida eterna y lago de fuego, y me dijo que si yo creía y que si quería arrepentirme y confesar que era un pecado, creyendo en lo que me estaba diciendo en ese momento, la palabra viva de Dios, y quisiera yo arrepentirme y empezar a venir a su consejo y a su palabra para empezar a tener el conocimiento en que yo estaba en ignorancia de la verdad, yo le dije, sí, creí sin ver, porque él me dijo que me iba a resucitar, que me iba a adoptar como su hijo, que iba a recibir su presencia, el perdón de mis pecados, y iba a recibir su espíritu. Creí, lo hice, lo recibí. Después empecé a venir a la palabra, y esta bendita palabra me empezó a hacer pecador, porque todo lo que hacía, toda la vida que yo tenía, era pecado. Y de igual manera se me dijo que iba a abundar esa gracia, ese poder, para que yo fuera alejándome por voluntad propia, mediante la fe de creer que recibí un poder en el bautizo, y que con ese poder no era por obras, no eran mis fuerzas, sino con ese poder que se me había dado, iba a poder yo dejar cada mandamiento, porque cada mandamiento es un sacrificio, cada mandamiento es dejar un ídolo, cada mandamiento es de ir subiendo al monte, de irme alejando del mundo, y en cada mandamiento hay una promesa de crecimiento, hay una promesa de gozo, hay una promesa de entendimiento, hay una promesa de acercamiento. Entonces,
Fui creyendo poco a poco en mi discipulado, porque es imposible que un discípulo pueda llegar a tener una fe inmediatamente. Tiene que ser mediante la palabra, mediante el conocimiento, y uno tiene que ir practicando. Y cada que uno va practicando un mandamiento y lo cree, va creciendo su fe. ¿Por qué va creciendo mi fe? Porque si yo ya hice 15 mandamientos y vi que Dios fue fiel y me dio a cambio lo que no veía y lo esperé con paciencia, pues voy creyendo cada vez más en Él y cada vez más en Él. Te explico y pongo un ejemplo. A mí viene un vecino y me dice: vecino, tengo una preocupación, tengo un pendiente, tengo una angustia. Está mi hija enferma y no tengo dinero. Présteme 5,000 pesos. Y yo nunca le he prestado, y yo no conozco bien a mi vecino sino de vista. Pero yo voy a creer en él sin ver si me va a pagar. Porque el creer en él es prestarle los 5,000 pesos. Eso ya es tener que creer y esperar su promesa de que me va a pagar. Ahora, a la semana, como él quedó bien y me paga. Ah, muy bien. Luego se le ocurre otra vez pedirme dinero. Bueno, ya va a ser más fácil que yo le preste, porque la primera vez. Y así fueron 7 veces y me pagó puntual. Luego me vino a pedir una cantidad más fuerte, 10,000 pesos. Y el creer en él, con las 7 veces que me pagó, pues ya había crecido y le presté 10,000 pesos. Y así también me pagó y me volvió a pedir y me volvió a pagar y me volvió a pedir y con intereses, que claro que en el cristianismo no es así, estoy poniendo ejemplos. Y con intereses, hablando con ejemplos del mundo. Y no me falló. Y cada vez me fue pidiendo más. Y el creer en él fue aumentando mi confianza en él, sabiendo, hasta decir un día: no me engaña, yo creo en él. De igual manera así con Dios, bendito hermano y bendita hermana. Él nos va pidiendo, vamos dando, nos va pidiendo, nos va dando, nos va pidiendo, hasta llegar a tener, y nos va dando cada vez más y más y más y más. Ahora, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron echar este demonio también, aunque era, en Lucas dice que era un género fuerte, en el Evangelio de San Lucas lo dice diferente, pero vamos a hablar de la fe aquí también. Porque Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que ya he explicado yo, esa bendita fe, que lo que le acabo de decir, aquí viene. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay, pero cuando se siembra es la hortaliza más grande que hay, o el árbol más grande que hay en el huerto. También el creer en el Evangelio, el aceptar a Cristo, el bautizarme, es enterrar la semilla, porque empecé con el primer mensaje sin conocer todos los mensajes y todos los mandamientos que hay, pero creí en el primero. Y así empecé hasta que mi fe creció, hasta que llegué a ser el árbol más grande. Y una vez que termina mi discipulado, una vez que alcancé la estatura del varón perfecto, ¿qué representa el monte? Cuando dice: de modo que dirás a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. También mucha gente no entiende esto, ¿va? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Los simbolismos. Montaña. Una montaña es imposible moverla.
Un ser humano puede mover un árbol, puede demoler una casa, puede demoler un edificio, pero a ver, que mueva el Everest, no que lo dinamite, que lo mueva. Una cosa es dinamitar, aparte en aquel entonces no había esa tecnología, no, que lo mueva. Ahora, ¿qué representa y qué simboliza? Imposible, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lo que el hombre trae en el corazón, bendito hermano y bendita hermana, como la avaricia, la codicia, los vicios y su vida. Para mí, cuando yo quería dejar, por ejemplo, el cigarro, el vino, el querer ser un buen esposo, el querer llevar una vida recta, como me lo enseñó mi padre en el mundo, ¿sabe qué? No podía. Quería, pero no podía. Y para mí era un monte poder mover toda esa vida que me daba lástima, que me agobiaba. Era un monte, porque por años, pude dejar el cigarro por un tiempo, pude dejar de beber por un tiempo, pero todo lo que me agobiaba, imposible, era un monte para mí. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a mi vida y me dijo, mueve tus ídolos, mueve todo eso, por fe y por la presencia de Dios, pude mover lo que era imposible para mi vida. Otra cita bíblica para poder concordar esto, la del rico, cuando vino el rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, y le amó y le dijo, ve y vende todo lo que tienes, repártelo, todas tus riquezas, y luego ven y toma tu cruz y sígueme. Y el rico se fue pobre, se fue triste. Entonces sus discípulos le dijeron, Cristo Jesús dijo, de cierto les digo, que es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y le dijeron, Señor, ¿quién podrá entrar? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y fíjese lo que contestó Cristo. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así que si Dios conmigo, cualquier montaña. Yo le explico. Para mí, mi familia era una montaña. Yo jamás podía dejar a mi familia, ni nunca la iba a dejar. Yo como católico y en la carne, mi familia era primero. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mi hijo. Y cuando Dios me probó y me los pidió y me dijo, deja casa, padre, madre, deja todo, porque ellos no eran cristianos antes, ahora ya gracias a Dios, con el poder de Dios lo pude hacer. Y todo lo que me agobiaba, lo pude hacer. De igual manera, cuando Dios me dijo que me iba a dar un ministerio, y con ese ministerio me iba a dar poder para expulsar demonios en el nombre de Cristo Jesús, para bautizar, para enseñar, para enfrentar a Satanás y ponerlo bajo los pies, tanto en mi vida como de la vida de los que vienen de las ovejitas, creí y aquí estoy. ¿Y sabe qué? Dios es verdadero. Porque yo en su momento creí por fe sin ver, pero ahora puedo ver. Ahora Dios me lo ha dado todo. Bueno, entonces, bendito hermano, recuerde, en el discipulado se va, espero haber sido explícito. Es un proceso donde va creciendo la fe conforme a las enseñanzas de Dios. Y por eso Jesús no se molestó. Tampoco les dijo incrédulos y generación perversa, ¿no? Él se lo dijo a los demonios. Aquí nada más les dijo, ¿verdad? Hombres de poca fe, tengan paciencia. Algún día van a poder, y claro que lo tuvieron. ¿Tuvieron este crecimiento? Sí. Ya vemos en el libro de los Hechos cómo expulsaban demonios, cómo daban palabra. Bueno. Y nada, fíjese, nada les será imposible. Pero, ¿de qué, hermano? Porque esto es muy importante, porque muchos tuercen las escrituras y les dicen, hermano,
Si usted quiere tener una casa, si usted quiere ser rico, si usted tiene fe, nada le será imposible. No, hermano. Dios nos habla del camino y del pacto que nos viene a pedir Dios. Porque aquí estamos viendo de expulsar un demonio. Aquí no estamos viendo otra obra. Aquí yo no voy a torcer la escritura. Aquí nos habla de que el camino que nos trajo Cristo Jesús, para muchos es imposible. Para muchos, imitar a Cristo Jesús no se puede. Y la mayoría no tuvo fe. Bueno, muy bien. Dice en el versículo 21. Pero este género no sale sino con la oración y ayuno. Ahora, lo voy a explicar. Aquí ya este género habla de un demonio más poderoso. Ahora, muchos dicen, ¿verdad?, que el ayuno, y sí, efectivamente, el ayuno es dejar el alimento físico y buscar primeramente el reino de los cielos. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y en vez de tomar el cafecito, el huevito y el desayuno, me levanto desde las 6 a orar antes del agua, antes del café, antes de cualquier cosa, a orar como Cristo Jesús, antes de ir a cualquier obra, antes de hacer cualquier cosa. Jesús, antes de tomar un alimento, lo primero que hacía era, antes del alma, orar, porque sabía que se iba a enfrentar a enseñar y a una oposición y a expulsar demonios. Ahora, este género, con oración y ayuno, pero ahora le voy a hablar del ayuno verdadero, del ayuno que Dios quiere. De hecho, lo toqué yo a los que han dado un seguimiento en San Mateo, cuando Cristo Jesús ayunó 40 días, estando en carne y en sangre. Un ayuno de 40 días, cualquiera que lo quiera hacer, se va a enfermar. Y usted va a decir, si usted acaba de hablar de fe, hermano, es que Dios no mandó eso. Es que la gente muchas veces entiende la palabra a la carne. También cuando dice que si tu ojo derecho te es malo, te lo saques, lo entienden a la carne. No profundizan. ¿Por qué? Porque no se les es revelado. Entonces, el ayuno que Cristo Jesús hace, el ayuno que Cristo Jesús hizo 40 días, que el número 40 significa un discipulado, significa el desierto, significa el horno de fuego, donde somos probados. Satanás, ahí está, probados, para ver si somos fieles, porque Cristo Jesús no empezó su ministerio sin ser probado, 40 días. Ahora, el ayuno verdadero, el ayuno que hoy quiere Dios, el ayuno que Cristo Jesús hoy quiere, el que vale, es abstenerme de la mesa del diablo, de los deseos de la carne, de la comida del árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí estamos hablando espiritualmente. Bíblicamente tenemos dos voces. Una que nos incita a regresar para abajo, a comer de su mesa, a las concupiscencias, a los deseos de la carne, y otra que nos habla de una entrega espiritual, de alejarnos de toda esa comida. Y la bendita palabra nos enseña que en el momento que nosotros hacemos caso, ya sea a una voz o a otra voz, estamos comiendo. Ya sea la comida de Satanás o ya sea la de Dios. Y vuelvo a repetir, en el momento que una voz me habla y practico el mandamiento que me está dando, estoy comiendo bíblicamente. Así que Satanás me ofrece todos los días de su mesa y todos los días está incitándome a comer, como en el árbol de la ciencia del bien y el mal, con concupiscencias de la carne. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Por la gracia de Dios, tengo ya 16 años ayunando, que son los que tengo como ministro. Ya voy a cumplir 17. En mayo de este año cumplo 17 como ministro, 18 como cristiano. Ayunando totalmente de la mesa de Satanás. No dándole a mi carne nada, porque no podemos servir a dos señores. Ahora, cuando uno hace ese ayuno, es porque ya alcanzó la fe, es porque ya quemó con el fuego de Dios, ya quemó
todas las concupiscencias de la carne, y es porque está en oración, porque una persona que ha alcanzado este nivel, que ha salido del mundo, que está en la cruz, uno de los alimentos y de las riquezas que nos ha dejado es la oración. La oración para mantenernos, para estar clavados en la cruz. Entonces, aquí está hablando de lo que le acabo de decir. Una persona que ya ayuna y que se la pasa orando, es una persona que ya alcanzó, que ya terminó su discipulado, que ya alcanzó un ministerio delegado por Dios, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, sea lo que sea. Bien, yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano. Vuelvo a repetir, un discípulo no tiene el poder todavía para ciertos géneros de demonios, ni para la obra. Porque si usted se fija, tampoco Cristo Jesús les estaba dejando ya enseñar. Bueno, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Recordemos que es la segunda vez que dice. Recordemos que ya vimos que Cristo Jesús les empezó a reconvenir diciendo que tenía que subir a Jerusalén, que tenía que padecer por los de su casa, por los ancianos, y que iba a ser entregado. De hecho, vimos hasta la transfiguración. Después de eso, también Cristo Jesús empezó a decir y hablarnos de la cruz. ¿Qué ejemplo nos iba a dar? Otra vez, vuelve a repetir. Como también, bendito hermano y bendita hermana, nosotros lo que enseñamos siempre es que un discípulo, alguien que ya salió del mundo, siempre le tenemos que recordar que va a ser crucificado, que tiene que entregar su vida, que tiene que morir, que tiene que separarse, que tiene que estimarlo todo como basura. Porque el pacto es crucificarme juntamente con Cristo. Es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que Cristo Jesús también les enseñaba, el camino. Primeramente Él físicamente y después por fe y espiritualmente nosotros. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Entregado por quién? Por su misma casa, por los de la circuncisión. Y recuerde, no porque ellos hayan tenido más fuerza, ni Satanás más poder, no. Recuerde que cuando Cristo Jesús fue aprendido, dijo, nadie me quita mi vida, sino yo la entrego. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nadie me quitó mi vida que yo tenía, sino yo la puse. Como cuando Cristo Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida voluntariamente, por mí, la hallará. Así que, así lo dijo Cristo, a mí nadie me quita mi vida, sino yo la vine a poner, para salvar. Así también, el camino es que Cristo Jesús nos dice, deja tu vida voluntariamente. ¿Para qué, Señor? Para que me la entregues y puedas llevar salvación. Por eso empezaba a decir y a decir. Dice, piensen, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Le matarán. Claro, Cristo Jesús habla de la carne, no del espíritu, porque ellos no pudieron matar el espíritu de Cristo, simplemente la carne. Así también, la bendita palabra nos enseña que nosotros debemos de morir a la carne, en la cruz. Pero ellos se entristecieron, porque Cristo Jesús tenía que ser muerto. Dice, y al tercer día resucitará. Pero ¿cómo resucitó Cristo? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana,
que hemos visto la enseñanza de los 3 días. Ya vimos la enseñanza a los que han dado un seguimiento de la parábola del sembrador. Ya hemos visto que una semilla, cuando es puesta en buena tierra y tiene agua, a los 3 días muere la semilla, ese cuerpo, y nace una vida diferente. Pongo el ejemplo como un hueso de durazno o de aguacate, que es grande y negrito. Yo lo entierro en buena tierra, voy a los 3 días a buscarlo y ya no está ese cuerpo, ya no está ese hueso, no, ya se destruyó, ya murió y nació, generalmente al 3 día, un racimito que tiene vida. El hueso de semilla no tenía vida. De igual manera es el bautizo. La semilla es mi cuerpo, que no tiene vida. Y que si yo, por medio de la fe, me bautizo, representan los 3 días que Cristo Jesús murió y resucitó. Porque Cristo Jesús bajó. Una semilla tiene que ser enterrada, simbolizando que Jesús bajó al Sheol, al infierno, y que al 3 día su Padre lo resucitó y dijo: yo vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y vivió. Como también puedo decir, la semilla de aguacate murió, pero está viva. Ahora tiene vida. Y Cristo Jesús resucitó ya no en carne, sino en espíritu. Como dice en 2 de Corintios, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Entonces, ¿qué enseñanza tan más hermosa? Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es la enseñanza? Cuando yo le digo a un discípulo, a un familiar, que tengo que morir, que me tengo que separar del mundo, que tengo que tomar, se entristecen porque no tienen conocimiento, y que voy a resucitar, se entristecen al saber que tienen que dejar toda la vida, al saber que tienen que dejar todo, que tienen que separarse, que ya no van a encontrar su vida. Pero aquí habla de resurrección. Pero claro, se entristecieron porque todavía no tenían discernimiento de la bendición y del pacto que nos trajo Cristo. Bueno, ahora fíjese bien. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Bien, muy importante esto. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que este pueblo hebreo, por el pecado que hubo, Dios les permitió estar en un imperio, que era el romano, y estaban bajo una ley. Ellos ya no eran libres de hacer sus cultos como Dios los había mandado exactamente. No podían lapidar, no podían hacer muchas cosas. Y como estaban bajo el yugo de un gobierno, que era Roma, tenían que pagar un impuesto. Impuestos como hoy los pagamos generalmente en casi todo el mundo, por el gobierno. Impuestos en cada que compra uno comida, impuestos de carro, impuestos de gas, impuestos de todo. Aquí se le llama el IVA, ¿verdad? Y es un delito al que no paga impuestos si tiene una empresa aquí en México. También allá, el no pagar impuestos había una pena: cárcel o muerte, según. Entonces, los fariseos, el mismo pueblo, los que cobraban, porque había gente del mismo pueblo que trabajaba para Roma, como Mateo, que era un recaudador de impuestos, habían muchos. Entonces, venían para tentarle y decir: ¿qué? ¿Tu maestro no paga impuestos al César?
dracmas. Ahora, dice aquí, él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo, la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Fíjense la sabiduría que hay aquí. En la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos? Los gobernantes, los que están arriba. ¿De sus hijos? Nada, nada. De hecho, aquí en México, ahorita usted lo debe saber, si está también en otro país, porque es un tema muy tocado ahorita, de la reforma del Poder Judicial, que yo no me meto a la política, porque no hay gobierno bueno, nada más tenemos uno bueno. Yo ni voto. Muchos dicen que este gobierno de López Obrador, de Sheinbaum, que es un honor estar con Obrador. No, hermano, no. Quiero decirle que cada vez va a estar peor el planeta Tierra. Que Satanás viene disfrazado de luz. Que viene a dar dulces para aparentar algo y traer algo peor. Pero bueno, el Poder Judicial que estuvo aquí en México, todos los privilegios eran para ellos y para sus hijos. Y al pueblo lo exprimían y lo extorsionaban y lo corrompían para enriquecerse ellos. Entonces, los tributos se cobran de los extraños, no de los que están gobernando. Porque los que están gobernando son los que piden los tributos. El César en su momento, pues ¿usted cree que le iba a cobrar impuestos a su hijo? ¿O a su familia? No, si los impuestos eran para ellos. Bueno, entonces, así empieza esto, fíjense. Pedro le respondió, de los extraños. Claro, claro, Jesús dijo. Luego, los hijos están exentos de pagar. Ahora, fíjense bien lo que vamos a aprender aquí. Nosotros, si fuéramos del mundo, somos del diablo. Pero nosotros somos un pueblo que no somos del mundo. No somos hijos del diablo, ni somos del mundo. Somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. Somos extraños para ellos. Hablando simbólicamente, bendito hermano y bendita, siempre hablando espiritualmente, porque el mundo ama lo suyo. Ahora, sin embargo, dice en el 27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Que el estatero era una moneda mayor que el dracma. Porque aquí va a pagar por 2 personas el impuesto. Ahora, les voy a explicar esto, bendito, para poder profundizar. Recuerda que hay otro versículo en donde también le decían a Cristo que si Él no pagaba, y que Él dijo, a ver, muéstrenme la moneda que ustedes dan como tributo. Y se la mostraron. Y dijeron, ¿de quién trae la imagen? Y ellos dijeron, del César. Pues lo del César a César y lo de Dios a Dios. Ahora, el dinero es del diablo. La envidia y eso son del diablo. Y lo de Dios a Dios, mi vida. De igual manera, Jesús nos enseña en Romanos capítulo 12 que nosotros, capítulo 12, que tenemos que sujetarnos a las autoridades y a los gobiernos. Un cristiano tiene el mandamiento de sujetarse y de pagar los impuestos, porque también hay una enseñanza sobre eso en el Nuevo Testamento.
porque son puestas por Dios. También, ¿para qué son los impuestos? Para que coma el policía, para que coma el presidente, para que coma el gobernador. Porque sin un gobierno, imagínense, si de por sí ya vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de desorden, imagínense sin ley. ¡Pum! Pero no voy a profundizar. Nada más estoy resumiendo varias citas bíblicas para poder entender esto. Por eso Cristo Jesús dijo, pero para no ofenderle, voy a pagar, porque mi Padre así lo puso. Así está y yo así lo puse. ¿Pero qué es? Fíjate bien. Ve al mar, porque ellos no tenían dinero. Es muy importante lo que vamos a aprender aquí. Ellos, como Pedro y Pablo, no tenían oro, no tenían plata, pero lo que daban era lo de Dios. Ahora, ¿qué es si a mí me piden tributo? Si yo necesito para vivir, ¿qué me dijo Dios? No te afanes por el que vas a comer, por el que vas a vivir, con el que vas a pagar impuestos. Entonces, ¿qué hago, Señor? Ve al mar, pesca, lleva el evangelio, pesca, echa la red, ve al mundo, predica el evangelio y eso te va a dar por añadidura para los tributos, para que vistas, para que comas, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Porque bendito hermano y bendita hermana, yo trabajo en el mar, yo trabajo en el mundo, llevo el evangelio, pesco y por añadidura puedo pagar la tenencia de mis carros, puedo pagar el IVA, puedo pagar los impuestos, puedo vestir, puedo comer, porque el trabajador es digno de su salario. Porque Él me dijo, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios, y luego, Señor, no hagas como a los gentiles, que se afanan y que van a buscar una obra para poder hacer esto, para poder pagar sus impuestos. Tú no hagas así, tú no te afanes, por añadidura, buscando primeramente el reino de Dios. Y aquí, los simbolismos que pone, de ve al mar, ¿sí? Saca un pez, y echa el anzuelo. Ahí está, pescador de hombres. Pescador de hombres. De hecho, hay muchos que utilizan el logotipo de un pescadito para, como simbolismo, para identificar que somos cristianos. Bueno, sácalo, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estantero. ¿Por qué? Porque los peces pescados tienen el mandamiento de Dios de dar lo que corresponde para los que amamos y para los que nos entregamos a servir. Y dáselo por mí, por ti. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado el capítulo 17 de San Mateo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 18. Cualquier duda, ahí están los contactos. Con mucho gusto la atiendo para profundizar cada enseñanza que Dios me permite. Yo les mando el abrazo y el beso del ósculo santo. A ti también, Madre. Que estén bien. Y hasta mañana.